Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Hoy vamos a hablar nuevamente de las elecciones del Consejo de la Magistratura. ¿Es un programa repetido? No. Lo que sucede es que un mes después de las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación se juegan las de la ciudad. ¿Qué se juega? Una vez más, es básicamente lo mismo. Los consejos de la magistratura tienen como función la designación, ¿sí?, de los jueces. En este caso, a diferencia del Consejo Nacional, en el concurso no se designa la terna, sino que directamente salen las designaciones de los jueces y en la legislatura tienen que, en todo caso, aprobarlo, rechazarlo o, en caso de silencio, también, el juez terminaría siendo designado. Y lo mismo con respecto a la remoción de los jueces, ¿sí? El Consejo de la Magistratura de la Ciudad es el órgano encargado de analizar o, en definitiva, juzgar la conducta de los jueces en el desempeño de sus funciones. Y además, en la ciudad también administra. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad tiene una composición muchísimo más pareja que lo que es el nacional. Hay 9 consejeros, de los cuales 3 son del estamento de la legislatura, 3 son de los jueces y 3 son abogados. Eso hace que, funcione muchísimo mejor porque la injerencia del poder político es menor en el funcionamiento del órgano. ¿Quiénes compiten en esta oportunidad? Bien, el oficialismo anterior del colegio, acompañado por el kirchnerismo y encabezado por Jorge Rizo, un personaje que conocemos normalmente por sus exabruptos, por esa conducta de patotero que le hemos visto hasta incluso en algún programa de televisión. Esa conducción que los abogados queremos dejar en el pasado, ¿sí? Ese comportamiento de barra brava que definitivamente no nos representa. Y por el otro lado tenemos una vez más a la lista que ganó las elecciones del Colegio de Abogados en abril de este año. La lista Unidad enfrenta al ricismo y esperemos que nuevamente la cordura, la independencia y, por qué no, la institucionalidad ganen nuevamente. Hoy vamos a hablar también de otras cuestiones, pero en este programa nos vamos a dar un poco el gustito de hablar de los temas de los abogados y la justicia. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. Pero como presidente no, ya fue. No, pero bueno, yo no lo voy a jubilar, ¿viste? Él tiene todo derecho a ser candidato, ¿eh? Además, a mí me gustaría que sea candidato, así le gano bien. Me gustaría, porque lo voy a ganar. Me voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato. Las alianzas electorales se tienen que hacer por ideas y no por encuestas. ¿Qué fue Cambiemos en el 2015? Fue algo necesario. Había que frenar el kirchnerismo. 12 años, iban por todo, riesgo de autocracia, pero no hubo un proyecto de país, y así no fue. Y ya lo dijo Horacio cuando le preguntaron por declaraciones, o ni siquiera preguntándole por declaraciones de Macri. Dijo que el apoyo que cuenta y que lo que vale es el voto de los ciudadanos. Y va a ser así, habrá paso en la Ciudad de Buenos Aires. Porque el candidato, ¿quién es? Jorge Macri de PRO. No sé quién es el candidato, habrá varios candidatos. Y iremos unas pasos y lo que va a surgir en las pasos es el mejor candidato a nuestro espacio. El Coti sigue, es un dirigente partidario, pero nosotros no somos titre de nadie. A ver, yo tengo 45 años. Mi hija se acaba de graduar. ¿Vos creés que nosotros somos titre de alguien? ¿Vos creés que Rodrigo de Loredo, que hizo la mejor elección legislativa en la historia de Córdoba, es titre de alguien? No, tampoco va a ser titre de Mario Negri. Si fuera por juez el espacio... Bueno, pero y también tuvo la capacidad de armar una lista con Luis Juez. Hicieron una elección excelente. Entonces, lo que yo digo es, acá había una discusión. Había algunos que querían que no haya paso. Firmaron con el gobierno, se sentaron con Alberto Fernández a firmar con el gobierno para que no haya paso. ¿Quién? Negri. Morales. No es para que hoy hablemos de eso, de la presión tributaria, no importa. Creo que la alternancia siempre ayuda. Cuando vos empezás a dejar en los despachos, no solo la foto de tu familia,
empezá a dejar ropa, cuando empezás a dejar cosas personales, tené cuidado. Tené cuidado, porque a veces te confundí y crees que lo público es lo privado. Es buenísimo. Y eso tiene que ver con el tiempo, hay que prepararse para estar Marito, abajo. decime... La interna de Juntos por el Cambio va tomando temperatura y para analizarla lo invitamos a Miguel Ponce. Él es dirigente radical y economista. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Alegría estar con ustedes, Juan Pablo. Un placer realmente. Bueno, esto viene levantando cada vez más. Lo primero que la verdad me sorprende, entiendo a veces que uno como dirigente tiene que transmitir confianza, la probabilidad de éxito, aun cuando no se tenga. Ahora, lo de Morales diciendo que le va a dar una paliza a Macri superó mis expectativas. Bueno, es un momento muy especial, ¿no es cierto? Primero, a muchos de nosotros nos resulta dificultoso engancharnos en una agenda que no es la agenda de la gente. La agenda mayoritaria de la gente hoy es la inseguridad, la inflación, no llega a fin de mes, ¿qué va a pasar con su futuro? La economía es el eje principal, sin lugar a dudas. Digo, no casualmente estamos tan demandados. Con las aristas que tiene, pero la economía no cabe ninguna duda. Totalmente, y sus implicancias sociales, ¿no es cierto? Bueno, sí. Pero claro, a medida que nos vamos acercando a los tiempos electorales, sí, dando por sentado de que no hay un adelantamiento de elecciones por culpa precisamente de la economía, que de pronto, ¿no es cierto? Pero Massa paró la pelota Massa ahí. ha generado, ha alejado el iceberg del Titanic, lo cual no implica, vos me decís, ¿estás esperanzado? Yo te diría esperanza es una palabra un poco más amplia, tengo expectativas. Esto que vos decís ha alargado este asunto, algunos le dicen alargó la mecha para que explote al gobierno siguiente, son valoraciones. Pero en este marco, digo, a muchos de nosotros nos resulta difícil meternos públicamente a hablar de estas internas. Sí. Pero claro, mientras nos vamos acercando a los tiempos electorales, empieza a verse que, por un lado, la alianza gubernamental está en un estado patético, ya nadie cree nada del relato. Este fin de semana hemos visto dos expresiones de ese patetismo, que es por un lado el discurso de Cristina y por otro lado el discurso de Máximo en Mar del Plata, que la verdad pintan un panorama dificultoso. Creo que eso es más grave. En ambos discursos un poquito lo que planteaban era Cristina haciendo referencia a la alegría de la etapa anterior y Máximo diciendo que, bueno, llamándolo, sin mencionarlo, pero denominándolo aventurero Alberto. Como si no tuviera nada que ver con que esté Alberto y con lo que está haciendo Alberto. Es decir, digámoslo con todas las letras, los grandes responsables son ellos y de pronto ahora quieren aparecer jugando como oficialistas y como opositores. Es una cosa muy particular. Pero digo, esa contradicción y esas, llamémosle peleas por ponerle un título, son mucho más graves porque afectan la institucionalidad y afectan la cotidianidad de la vida de la gente. En la interna de la oposición es diferente el tema, porque ahí vos lo que estás jugando es con expectativas que ya a esta altura ni el oficialismo ni la oposición discuten, que es que en el 23 va a haber un cambio de signo. Por lo tanto, lo que se está debatiendo aquí son los posicionamientos de cara al 2023. Yo creo que en realidad dentro del oficialismo lo que buscan es ese distanciamiento para no quedar tan pegados y tener alguna chance. Me parece que esa apelación que hace Cristina a la alegría o a la heladera llena, o como le quieras llamar, de tiempos anteriores, apunta, bueno, a distanciarse del gobierno, con la dificultad que implica distanciarse del gobierno siendo parte del gobierno. Correcto. Pero yo creo que apuntan a eso para mantener alguna expectativa y que no sea exclusivamente la interna de Juntos por el Cambio la que define quién es el próximo presidente. Correcto, pero además está muy dirigido ese discurso y esas expectativas que pretenden generar a tratar de garantizar el refugio en la provincia de Buenos Aires, como a diferencia de lo nacional, donde vas a balotaje en la provincia de Buenos Aires, con un voto de diferencia, mantendrían la gobernación. Este es el objetivo. Yo creo igual que es una ilusión, que ya la tienen perdida, pero esto es una sensación. Vuelvo entonces. Ahora, no tienen, digo, hasta que renuncia Batakis, yo creo que todos coincidíamos, o sea, Juntos por el Cambio
era quien ponía el próximo presidente y demás. Ahora, si Massa sigue transitando el mismo camino, ¿no le da una chance, no le abre una chance al Frente de Todos de poder retener el gobierno? Se empiezan a hablar de la fórmula Massa con Guado de Pedro, este tipo de cosas. Yo creo igual, lo que a mí me cuentan los encuestadores más serios, lo que no tienen necesidad de venderme humo, me dicen que no levanta Massa igual. O sea, que no levanta, que mantienen el núcleo duro del kirchnerismo, diríamos. Sí, pero no le sube el piso. Pero no le sube el piso. Pero bueno, volvamos a la interna Juntos por el Cambio. Por eso, dale. digo, en ese marco, asumiendo que la mayor gravedad en términos institucionales y en términos del impacto en la cotidianidad la tiene la interna del oficialismo, la interna de la oposición está vinculada a expectativas, a considerarse que las posibilidades de volver al gobierno son claras. Y acá viene el debate sobre, primero, valorativo en términos de lo que fue la gestión anterior, y segundo, quién hegemoniza. ¿Qué aprendizajes hubo de aquel fracaso anterior para ver cómo enfrenta la situación de aquí al futuro? ¿Qué estoy diciendo con esto? Primero, yo trataría, y yo sé que esto es dificultoso para muchos, tratar de mirar esto no como la fotografía, sino como una película. ¿A qué me refiero? Que es muy posible que en el 2023 las alianzas, tanto oficialistas como opositoras, que hemos conocido hasta hoy, se terminen manteniendo tal cual están. ¿Qué quiero decir? Hubo dos hechos que implicaron que esas alianzas no funcionaron en la práctica. El primer hecho es cuando los sectores intensos de uno y otro lado, intenso por llamarlo prolijamente, intentaron empujarnos a default. Allí se logró armar una alianza de la sensatez que impidió que nos empujaran a default. Digo, cualquiera de los indicadores económicos y sociales que miremos hoy estaría 10 veces más grave. A lo mejor esto que hablábamos de la figura del Titanic, la colisión ya hubiera ocurrido si hubiéramos entrado a default. ¿Cuál fue esa alianza de la sensatez? ¿Cómo se manifestó? Por un lado, quienes querían no aprobar el acuerdo. Los troscos desde ya, el Patria, la irresponsable actitud del presidente del bloque oficialista, ¿no es cierto?, Máximo Kirchner, renunciando y luego no votando el acuerdo. Pero del otro lado, hubo que convencer a los halcones. A los halcones del propio PRO. Digo, Macri no quería quedar pegado, Patricia no quería quedar pegado, sino que coincidían con el discurso de López Murphy y de Milei, en el sentido de no aparecer, es un tema de ellos, que el acuerdo lo firmen ellos. Bueno, muy bien. Allí se armó una alianza de la sensatez que terminó doblándole el brazo a Cristina. O sea, que vos estás abonando esta teoría que dice que podría haber una alianza de centro que sea... Yo no abono, digo, ese es un dato al cual no hay que hacerse el distraído. El segundo, con el presupuesto. Con el presupuesto lo mismo. Hemos tenido sectores del oficialismo y de la oposición que obviamente no acompañaron esto. Mi sensación es, primero, dar esta idea de que esto está todo abierto y que las alianzas del 2023 pueden no coincidir con las actuales. Si vos me preguntás, hoy está claro que todo el mundo dice, de un lado va a estar Juntos por el Cambio, del otro lado va a estar el Frente de Todos. El Frente de Todos seguirá siendo Frente de Todos. Juntos, seguirá juntos, digo, para jugar con los nombres. En ese marco, si toda esta fotografía fuese la de hoy, la que se alargase en el tiempo, el radicalismo va a jugar de otra manera, claramente. Bueno, uno de los reclamos justamente y de las cuestiones cuando se analizaba el porqué de la derrota era la falta de participación que el PRO le había dado en lugares protagónicos al radicalismo, desde la postura de nosotros fuimos vitales para ganar las elecciones del 2015, para mantener la gobernabilidad, pero después, cuando hay que repartirse los lugares de poder, bueno, nos dejan afuera. Hay un poco de eso. Hay un poco de eso y hay un poco de lo que estamos observando los que tenemos desarrollo territorial. Yo, dentro de lo que es la Unión Cívica Radical, integro un espacio que está en todo el país, que es lo que se denomina el radicalismo auténtico. Nosotros hemos observado este fin de semana, en muchísimos de los lugares donde estamos, el retorno
no solo el mantenimiento, sino el retorno de la franja morada como expresión mayoritaria de la juventud universitaria. Digo, lo que ha ocurrido en La Plata, donde se retiene este fin de semana todas las facultades y además se ganan nuevas, digo, ciencias exactas, que era muy difícil ante la ultraizquierda. Sin embargo, está indicando claramente que esto que algunos denominan el empoderamiento de la Unión Cívica Radical en el último tiempo, a partir de los votos que sacó Manes en la provincia de Buenos Aires en la última elección, creo que es mucho más amplio. Entonces, yo entiendo que el fenómeno Milei está atravesado por esta situación que se da a nivel mundial de la juventud muy antisistema, ¿no es cierto? Que lo hemos visto en las elecciones de Bolsonaro, en Brasil, etcétera, etcétera. Pero creo que se sobredimensiona en Argentina porque se cree que toda la juventud está exactamente en esto y yo creo que no. No, definitivamente no. Recién hablaste de Manes. Sí. Digo, asumo que es para ustedes un presidenciable. Es uno de los dos presidenciables del radicalismo. Uno es Morales y el otro es Morales. Sí, sí, hasta el momento es lo que han explicitado. Creo también que es pronto y creo que sobre todo no se tiene en cuenta cuál es la hoja de ruta que tiene planteado el radicalismo y lo tienen acordado todos. Primero, tenemos que discutir un programa de la Unión Cívica Radical, un programa de gobierno de la Unión Cívica Radical. Esto va a tener el punto culminante en marzo en Córdoba, donde vamos a un congreso de, algunos lo denominan de programático, otros lo denominan de los valores, etcétera y demás. Bueno, pero marzo nosotros vamos a tener un programa. Luego sentarnos con aquellos que puedan coincidir y negociar cuál sería el programa de la futura oposición, de la oposición electoral. Tercero, aprender de las barbaridades que se han vivido durante este gobierno, en el cual, en lugar de tabicarse como en Europa o en otros países donde hay gobiernos parlamentarios, repito lo de parlamentario porque eso es una diferencia central, donde defensa se lo dan al partido A que integra la coalición, economía se lo dan al B, etcétera, pero verticalmente, no como acá donde se todo loteado. Todo loteado. Entonces vos tenés un ministro de Economía como tenías Guzmán y después tenés un comisario del Patria que te está controlando si vas al estilo Kicillof. En fin, el hecho más grave y que lo estamos pagando cuantitativamente es lo ocurrido en la Secretaría de Energía. A ver, si nosotros no hubiéramos tenido esa interna que tuvimos en energía en los años de Guzmán, tendríamos ya el gasoducto Néstor Kirchner y no estaríamos importando la energía que hemos estado importando. Y hubiéramos estado aprovechando, yo acabo de volver de Europa, aprovechando ya para exportar energía. Nosotros debiéramos ser exportadores natos de energía. Por eso el apuro que tiene Europa en acelerar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, aferrándose de la primera promesa que hace Lula afuera, en el exterior, diciendo mi primer punto va a ser llevar adelante el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Pero vuelvo. Te decía entonces que me parece que el definir qué sectores, qué ministerios y quiénes lo van a llevar adelante, qué partidos que integren esa coalición. Y el último punto es el de las fórmulas. Digo, estamos a un año de las elecciones. Bueno, no es imprescindible tenerlas. Acá siempre se hace todo al revés. Digo. Es posible. En vez de estar hablando justamente de cuál es el plan de la UCR o de Juntos por el Cambio para el próximo gobierno, estamos hablando de quiénes son los potenciales candidatos. Estoy de acuerdo. Creo que esto es algo que hay que corregir. Me parece que es difícil de corregir. Creo que el radicalismo tiene que ser muy firme en esto, no meterse ni enredarse en espectáculos como el que hemos vivido la semana pasada, donde los niveles de contradicción son te voy a romper la cara, este tipo de cosas que me parece que no le caen bien a la gente. La gente te pide objetivamente que seas responsable y que te vuelvas a centrar en la agenda para resolver a los talibanes eso los fideliza. Totalmente, yo estoy de acuerdo. Pero creo, ¿sabes qué? Que hay una falsa mirada. Algunos creen que eso ayuda a acumular y fidelizar. ¿Por qué? Porque siguen apostando a que los, diríamos, extremos son los que van a regir el debate en la próxima elección. Y yo creo que no se está leyendo bien, y algún observador lo dijo la semana pasada. Cuando se armó Cambiemos en su momento, luego Juntos por el Cambio, el tema central era impedir que el kirchnerismo generara un poder totalitario y avanzar. Hoy nadie puede pensar que Alberto Fernández puede generar una dictadura, digo, ¿no es cierto? Si hay algo que no tiene poder. Bueno, entonces, eso que unió a la oposición en ese momento, al no estar vigente hoy esa posibilidad y al, en cambio, crecer la certeza de que el kirchnerismo está en una etapa terminal, yo creo que debiera ser replantear precisamente cómo se acumula
¿Y qué es lo que está esperando la gente que vos hagas? ¿Y qué es lo que está esperando que coloques en el centro del discurso? Pero no solo en el centro del discurso, sino en el centro de las preocupaciones. Bien. De los candidatos potenciales que tiene la UCR, ¿quién es el que mejor te representa o con quién te identificas más? Yo soy del distrito de la ciudad de Buenos Aires. Martín Lustó para nosotros es el candidato sin discusión a jefe de gobierno en la ciudad. Bueno, esa es una de las discusiones que se da, te diría más que en Juntos por el Cambio, dentro del PRO, porque en esta pelea entre halcones y palomas dicen, Larreta en su acuerdo con Lustó le estaría entregando a la UCR, ¿no? Porque en definitiva hay como un principio de acuerdo para que sea Lustó uno de los candidatos a jefe de gobierno. Y hay quienes sostienen que no, que eso debe ser conservado por el PRO y no puede ser entregado a la Unión Cívica Radical. Yo no quiero ser políticamente correcto para escapar a la respuesta, pero te digo, eso lo va a resolver la gente. La gente va a votar y va a decir este o este. Yo sí me tengo que aferrar a lo último que le escuché a Larreta, creo que ayer o anoche, lo escuché decir que él prefiere, por supuesto, cualquier candidato del PRO antes que un no PRO. Ajá. Con lo cual, claro, otros me dicen, pero si hubiera sido eso, no hubiera ido al acto en Costa Salguero del otro día. Bueno, muy bien. Ahí arrinconado. Ahí arrinconado. Bueno, entonces, pero, insisto, creo que el debate en la ciudad, como a nivel país, lo va a terminar resolviendo la gente. La pregunta, en todo caso, es ¿qué pasa si no hay paso? Si no hay paso, muchos predicen que, bueno, tendríamos una, diríamos, diáspora, ¿no es cierto?, explosiva, imposible de resolver. Eso es no conocer ni a la Unión Cívica Radical ni al resto de los partidos. El radicalismo tenemos experiencia de internas desde que yo tengo memoria. Yo hace 50 años que estoy en el radicalismo y siempre resolvimos el tema por internas, ¿no? Para nosotros no es un desafío armar una interna abierta, no obligatoria ni simultánea. No es un desafío. En todo caso, la justicia va a tener que colocar los padrones, visualizar que el tipo que va a votar no pertenece a otro partido para que los otros partidos no influyan en el candidato que mejor les convenga a ellos y no a nosotros. Miguel, muchísimas gracias por venir. El agradecido soy yo. Ahora, antes de pasar al próximo bloque, quiero que vean este informe sobre los jueces y el pago de ganancias. A ver, escúchame, si vos tenés una persona enferma, una enfermedad terminal, enfermémonos todos enfermedad terminal. Desde lo conceptual, no tenemos que igualar para abajo, tenemos que luchar para, como fue históricamente, los trabajadores no paguen ganancias. Más te digo, la reforma que hizo el 2016, que se planteó una cuestión progresiva, se copió el sistema imperante en Estados Unidos, que era de acá para más. Con este sistema que te estoy diciendo, hoy ya pagan 300 jueces. Existen dos clases de jueces. Una clase que mantiene, y que son la mayoría, porque los jueces nombrados en el 2017 son pocos, son muy pocos. Claro. Existe una gran mayoría de jueces que todavía, aún a pesar de normativa vigente, de leyes vigentes, continúan sin tributar, continúan con un privilegio, porque es un privilegio corporativo, es un privilegio por pertenecer solamente a un ámbito. Y otra casta de jueces que van a ganar significativamente menos y se crea esta desigualdad que es un poco rara en términos de... son los mismos jueces, o sea, han recibido el mismo mandato. Y el Consejo Directivo de los magistrados mencionan en este comunicado muchísima preocupación por uno de los artículos del presupuesto 2023 que incluiría el pago del impuesto a las ganancias para jueces, fiscales y todo el personal judicial. Hay una valla, un obstáculo constitucional para la pretensión del gobierno, porque hay que recordar que el artículo 110 de la Constitución dice que los jueces perciben o deben percibir una remuneración fijada por la ley, la que no puede ser disminuida en manera alguna. Estamos ahora junto a Manuel Romero Victorica, él es abogado, un prestigioso penalista. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No sé cuántas veces van que escucho
que quieren hacer que los jueces paguen ganancias, y salvo por aquella implementación que hizo el gobierno anterior de que los nuevos jueces aceptaran el pago de ganancias, y por eso, como veíamos en el informe, algunos cobran menos que los otros. Después, todo lo demás que se ha intentado no prosperó. Y no puede prosperar porque lo establece la Constitución Nacional. El sueldo de los jueces, está planteada la intangibilidad de los sueldos de los jueces, no se los puede reducir. Y que les obliguen a pagar ganancias a quienes no lo venían haciendo, importa una reducción en su salario. Con lo cual, si lo hicieran, si lo lograran, lo que sería la Corte. Generarían una catarata de juicios como ya ha habido en el pasado, y los ganaron siempre los jueces. Entonces, o se reforma la Constitución, o en el caso, como sucedió hasta ahora, aceptan los jueces, pero no se puede imponer. Y mucho menos se puede imponer como se está tratando de hacer ahora. A ver, nadie come vidrio acá. Sí. Más allá de que yo pueda pensar o no que corresponde que tengan que pagar, la oportunidad también tiene que ver. Si le preguntás a la gente en la calle, todos te van a decir que tienen que pagar ganancias. Pero por supuesto, pero ¿por qué voy a pagar yo y no van a pagar ellos? Pero hay un tema de oportunidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora quieren reformar la Corte? ¿Por qué ahora les quieren hacer pagar ganancias? Pareciera que fuera una suerte de presión para. Entonces, la gente también se da cuenta de eso, ¿eh? Sí, bueno, es que justamente parece que fuera producto de esta disputa que mantiene el gobierno con la justicia, ¿no? Donde, en definitiva, por todos los casos en los que se ven involucrados, ya sea de uno u otro lado, como es ahora todos los reclamos que están planteando respecto del intento de magnicidio de la vicepresidenta, bueno, siempre hay un cuestionamiento al funcionamiento de la justicia. A mí me cuesta hablar del funcionamiento de la justicia, me cuesta hablar de la justicia, porque la justicia es una institución. Y como todo, está integrada por distintas personas que además tienen distintos factores que los llevan a tener determinada o no conducta. Es decir, tenemos claro que en la justicia argentina está dividida. No sé si por partes iguales o qué, pero está dividida. No es lo mismo hablar de la justicia legítima, que en general es la que se llama la justicia partidaria, que la otra justicia. Porque yo escucho muchas veces hablar, no, porque fulano de tal es un juez macrista, o fulano de tal es un... ¿Pero quién lo nombró? Lo nombró el kirchnerismo y ahora es macrista, y entonces por eso hay lawfare. Es decir, hay que analizar cada caso, quiénes son los jueces que están fallando. Por eso hay tanto problema con la justicia, pero no es la justicia está integrada por hombres. Como todas las instituciones, la iglesia, la policía, la que quieras. Y en todas las instituciones, los abogados. Y en todos los abogados y en todas las instituciones, hay integrantes de distintos sectores, de distintas ideologías, de distintas formas de ver el derecho, por ejemplo, en el caso de abogados y jueces, que no necesariamente están actuando en contra de una persona determinada. Es decir, yo no estoy a favor del progresismo, ni estoy a favor de la justicia por mano propia. Tiene que haber siempre un equilibrio. Cuando nos movemos del equilibrio es cuando tenemos el problema. Bien, y hablando de equilibrios, ahora tenemos justamente elecciones en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Tenés dos opciones. Hacía rato que no pasaba que se presenten solo dos listas, pero bueno, es el menú que hoy nos ofrece la democracia. Por un lado, unidad, y por otro lado, gente de derecho, el exoficialismo del colegio. ¿Qué opinión te merece, bueno, esta oferta que tenés hoy en día, no? No merece demasiadas opiniones.
Agente de Derecho ya ha venido durante muchos años manejando el colegio y ahora los colegas han elegido el cambio, han elegido otro tipo de manejo en el ejercicio profesional, otro tipo de enfoque de lo que es la abogacía. Rizzo era una persona que se manejaba de una manera prácticamente déspota. Y se ve que los colegas han decidido que esto no puede seguir así. Como está pasando en muchos otros aspectos digamos, de las distintas instituciones y de la política argentina. Estamos cansados de los déspotas. Estamos cansados de los unipersonales también. Estamos buscando más que haya un grupo de personas, equipos de personas que traten de buscar en el consenso las soluciones que tienen los problemas. En este caso, los abogados, y en este caso quienes representan a los abogados en el Consejo de la Magistratura, que es un órgano muy importante, porque realmente es aquel que, para que la gente por ahí no lo sabe, es el que juzga a los jueces, por decirlo de manera bien en criollo. Tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la Nación. Bien. Te cambio un poco de tema porque vos estás llevando un caso que en un punto es emblemático, que es el de la Boston. Sí, la verdad que sí. Contanos un poco qué es lo que está sucediendo, bueno, con esa famosa confitería marplatense. Esa famosa confitería marplatense, la Boston, un día se le presentó a clientes míos unos extranjeros que vieron en la Boston que venía mal, venía con saldo negativo, de hecho está en el expediente comercial, vieron la oportunidad de darle un nuevo relanzamiento e impulso. Es una confitería muy emblemática para la ciudad de Mar del Plata, diría de las más. Y nada, y lo cierto es que esta gente, que no voy a dar los nombres, pero invirtieron más de $1 millón en la ciudad de Mar del Plata. Hay que hacerlo. Estamos en Argentina, esto fue hace varios años atrás, donde la situación económica del país era complicada, no había créditos, vos ibas al Banco de Mar del Plata, Banco Nación, Banco Provincia, no tenías créditos. Ellos cuando la compraron sabían de la situación negativa y cuando vos compras algo con situación negativa, ¿qué haces? Tratás de hacer modificaciones, cambios, porque si no vas a seguir aumentando el pasivo. Camino, exacto. Exactamente. Entonces, no se les ocurrió aparentemente mejor idea que empezar a modificar la manera en presentar los productos, en presentar los menús, en modificar, por ejemplo, se acabó el cafecito de máquina y empezamos a usar de cápsula para no dar nombres, para no hacerles chivos a determinadas empresas. ¿Qué pasa? Eso te genera otro tipo de control. Los cambios de menú, también alguna gente se quejó, hubo que bajar para bajar los precios. A ver, si vos no estás vendiendo y no bajar los precios, vas a seguir sin vender. Entonces tenés que buscar alguna política comercial para volver a captar a la clientela. Bueno, eso generó de parte fundamentalmente de los empleados, toda una especie de guerra que empezó primero tomando locales unos días, después tomaron locales 9 meses. Llevaron necesariamente... 9 meses se fundieron. Sin crédito, a tener que... ¿Qué tenés que hacer vos? Tenés que tratar de conseguir dinero de donde sea. Si pido prestado y no me dan, ¿qué hago? Empiezo a vender lo que tengo. Porque de alguna manera tengo que cubrir los sueldos, tengo que pagar los proveedores, tengo que pagar los impuestos. Bueno, ¿quién estaba detrás de todo esto? Porque los empleados solos, en general, no se mandan a hacer una cosa así, y más con el riesgo de perder la fuente de trabajo. Empezaron los scratches en las casas de los nuevos compradores, en los colegios de los hijos de los nuevos compradores. ¿Y quién estaba atrás? Los sindicatos. Y volvemos y ahí
es donde me interesa abordar el tema. Volvemos otra vez al tema de los sindicatos. Una fábrica no hace algo, los camioneros no dejan salir la mercadería. Otra fábrica no quiere llegar a un acuerdo salarial como le pasó a Mercado Libre. ¿Qué logramos? Mercado Libre se va a Uruguay. ¿Qué hicieron con esto de la Boston? Le tomaron los locales. Cuando te toman los locales y no tenés crédito, porque en este país no hay crédito, porque el crédito que te puede llegar a existir tiene una tasa que es impagable. Sí. Por eso lo que pasa con el mercado inmobiliario, alquileres, compra, ventas, pero sin irnos del tema, eso es un ejemplo bien característico. Entonces, pedís tu propio concurso, no tenés otra opción, empezás a vender alguna propiedad. Sí. Porque para vender medialunas, etcétera, no necesitas ser propietario. Si la tenés, mejor, pero no quiere decir que porque vendas la propiedad estás vaciando la empresa. Necesito conseguir fondos para mantener el fondo. Pero lejos de darle una ayuda a la justicia, le sacó la administración. Que es como que, no sé, si vos sos abogado te sacan el título, no podés seguir ejerciendo. O si sos periodista, te saquen las cámaras. ¿Y hoy en qué situación están? Mar del Plata es una ciudad muy especial. Si sos marplatense, todo. Si no sos marplatense, nada. Yo lo vivo como abogado. De hecho, tengo un abogado, una pata marplatense, porque si no, no tenés ninguna chance absolutamente de que te digan que sí a nada. Hoy, como estamos, la gente está procesada, está con pedido de elevación a juicio, tanto por el juez de garantías como recientemente, el viernes, la sala de garantías, porque claro, con el procedimiento nuevo hay motivo de sospecha bastante. Vendieron la propiedad, que si la vendieron a tantos pesos o la vendieron a tantos otros. Perdón, ¿hoy cuánto vale una propiedad? Si la querés vender, mucho menos de lo que figuran en todas las publicaciones. Muy bien, es decir, vale lo que te la pagan. No, sí. No vale lo que vos decís que valió toda la vida. Un departamento que valía 300 o 400 mil dólares históricamente, hoy vale lo que viene un señor que está dispuesto a desprenderse de 250 o 300 mil dólares y te ofrece un 20, 30 o 40% menos. Sí. ¿Vos la necesitas vender? No, no la vendés. Perdón, no la necesitas vender, no la vendés. Sí. ¿La necesitas vender? Sí, no te queda otra que aceptar la oferta. Una oferta 200, otra oferta 215, otra oferta 250. Vos pensás que vale 350. Y bueno, la vendo en 250, porque si no, no la vendo en nada y tengo que seguir pagando 100 mil pesos de después. Bueno, ¿qué le pasó a esta gente de la Boston? Les pasó algo parecido. Se vieron la necesidad de empezar a, yo no digo vender las propiedades necesariamente, pero no conseguían otra manera. Y sin embargo, en el mientras tanto, ¿qué hace la justicia comercial? Le da la administración a la sindicatura, sigue explotando la Boston la sindicatura, y mientras está explotando la sindicatura, decreta la quiebra. ¿Quiénes están procesados hoy por quiebra fraudulenta? ¿Los síndicos? No, los que eran los dueños. ¿Y quién está detrás de todo esto? El sindicato de pasteleros y de gastronómicos de Mar del Plata. ¿Cómo haces para luchar contra eso? Molinos de viento son. Ni la justicia puede actuar con libertad cuando vos tenés ese tipo de presión. Por eso yo hablo que en este país, en tanto la presión sindical tenga tanto poder, es muy difícil que la justicia haga justicia. Manuel, muchísimas gracias por venir. No tenés por qué. Ahora sí vamos a pasar a nuestro último invitado y antes un informe sobre las elecciones del Consejo de la Magistratura. Y le pido por favor que no me grite. Ahora le pido por favor. Mi mamá se murió en el 2014, no me grite, por favor. Bueno. Pero a mí me conocen todos y nadie sabe quién es usted. Por algo será, decía un milico amigo. ¿Y para qué preguntás? Rizo. A mí me tratás bien porque yo no te falto el respeto. Pelado botón. Bueno, no. Cállate la boca, vos, analfabeta, haz el favor. ¿Qué tenías que decir? ¿Vos suponés que yo sea
Stalin, que haya matado más gente que Stalin. Ustedes no pueden salir a matar cuando tienen el control. Y estamos ahora con Jorge Alarcón. Él es abogado y es uno de los candidatos de la lista Unidad para estas elecciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, como siempre. Sabés que es un honor para mí estar acá con vos. Todo muy bien. Acá contentos porque estamos muy cerca de las elecciones para el Consejo. Y para mí, después de haber la lista Unidad, haber conseguido el colegio, después de tanto tiempo, un colegio que estuvo conducido en forma déspota, sería lo de menos, donde importaba más la rosca política que los intereses de los abogados, donde vimos que durante mucho tiempo una persona, que es la de Jorge Rizo, lo vamos a dar nombre y apellido, se sentaba en el bar de al lado en forma arrogante y demás y miraba a los abogados con desprecio, donde importaba más piumato que... Con un pequeño detalle, con los de seguridad alrededor, porque la gente pasaba y le reclamaba cosas, ¿eh? ¿Y cómo no le va a reclamar si estaba más preocupado por los problemas de piumato, la corte, que por lo de los abogados? Por eso hay dos listas, como vos comentabas, la lista Unidad, en defensa de la abogacía, y la otra lista que el pasado la condena. Notoriamente. Y puedo estar toda la tarde hablando como tema que te decía que defendía más a otras instituciones que a los abogados. Sí. Pero la más importante, y en esto vos tuviste mucho que ver, fue la pandemia. Sí. La pandemia. Los abogados ¿en qué situación estaban? Lo voy a decir con todas las palabras. No tenían para parar la olla. No teníamos para parar la olla. No estábamos pagando las expensas, los gastos. Entonces, ¿qué pasó? La agrupación Encuentro de Abogados Independientes, cuyo referente es el doctor Godoy Vélez, decidió hacer una marcha para pedir trabajar mediante el teletrabajo, para que podamos volver a trabajar, algo insólito. Sí. Volver a trabajar para parar la olla. De ahí nos fuimos a la puerta del colegio. ¿Para hacer reclamo? No. ¿Para decirle al colegio acompañen? No, porque ustedes son los que nos tienen que representar. Yo soy un matriculado del Colegio Público de Abogados. Ustedes me tenían que representar. ¿El colegio qué hizo? Para los televidentes, ¿qué hizo el colegio? ¿Nos acompañó? No, no nos acompañó. ¿Pero ese fue el problema más grande? No, para nada. Denunció a 12 abogados por la marcha. 3 ni siquiera habían concurrido. Le repito, denunció a 12 matriculados. Pero eran de la agrupación. Sí, bueno, pero ponele que siempre hay estas cosas. Pero acá estamos hablando de la institución Colegio Público de Abogados. Hablando de institución, quiero que veamos de vuelta este video. Míralo conmigo. Esto pasó. Le pido por favor que no me grite. Ahora le pido por favor. Mi mamá se murió en el 2014, no me grite, por favor. Bueno. Pero a mí me conocen todos y nadie sabe quién es usted. Por algo será, decía un milico amigo, ¿eh? ¿Y para qué preguntás? Rizo. A mí me tratás bien porque yo no te falto el respeto. Pelado botón. Bueno, no. Cállate la boca, vos, analfabeta, haz el favor. Doctor. ¿Vos suponés que yo sea Stalin, que haya matado más gente que Stalin? Ustedes no pueden salir a matar cuando tienen el control. Bueno, ahí lo tienen. Ese es Jorge Rizo. Imagínense, así se comporta cuando ya no tiene el poder. Imagínense lo que era cuando sí lo tenía. Por eso te decía, Juan Pablo, si la institución del colegio, que era manejada por la agrupación de este señor, denunció a sus propios matriculados, ¿qué podemos esperar? Ahora pone palos en la rueda en la gestión de la nueva conducción, lo estamos viendo. Pone palos en la rueda y trata a los abogados sin ningún problema, con un desprecio total. Inclusive algo terrible, con un vocabulario machirulo hacia la presidenta de la Asamblea. Pero yo esto lo quiero decir, no es la culpa del chancho, sino del que le da de comer, decía mi abuela. Él estuvo mucho tiempo en el colegio de abogados porque lo votaron. Los abogados nos tenemos que hacer una autocrítica, salvo que seamos masoquistas. ¿Queremos una persona así? ¿O queremos nosotros que de una vez por todas el Colegio Público de Abogados sea el lugar y la casa de los abogados? Yo quiero que sea mi casa, quiero que ir y si tengo un problema, aunque no me lo puedan resolver, me escuchen. Y no me miren con prepotencia, no me patoteen, que es lo que hacía este señor Rizo. Entonces los abogados nos tenemos que preguntar si queremos eso. Por otro lado, te felicito, Juan Pablo, porque sé que la agrupación Encuentro Independiente representa a muchísimos abogados. Y sé
que para sacar a esta persona se tuvieron que unir todas las agrupaciones. Y te felicito porque sé que dejaste de lado la posibilidad, inclusive, de que crezca tu agrupación y que llegue a un cargo. Entonces dijiste, dejo de lado, ¿para qué? Para sacar a esta persona, ¿pero para qué? Para beneficiar a los abogados. Es como alguna vez me decían algunos, en parte era responsable de que ese hombre estuviera ahí, así que bueno, me hice cargo de esa responsabilidad. Bueno, pero hay que tener la valentía cuando uno está fuerte, como hiciste vos, en un momento que la agrupación estaba fuerte, decir, bueno, yo voy a dejar de lado, unámonos para recuperar el colegio. Recuperamos el colegio, bueno, para y por los abogados. Hablemos un poquito del Consejo. Ya dijimos, bueno, que es el que tiene que designar y remover, en su caso, a los jueces si se planteara algún caso de mal desempeño. Recordemos que la justicia de la ciudad es una justicia mucho más joven que la nacional, cuyos jueces en general tienen un promedio de edad muy diferente, cuyos códigos procesales son mucho más modernos y, sobre todas las cosas, cuya infraestructura también es mucho más moderna. ¿Qué es lo importante de eso? Bueno, que cuando vino la pandemia, la justicia de la ciudad se adaptó prácticamente al mismo ritmo que la actividad privada para volver a funcionar, mientras que la nacional, bueno, nos tuvo 6 meses y más parados y esperando y sin poder laburar. ¿Qué es lo que podemos esperar de aquí al futuro, digo, en caso de ser electo, por los próximos 4 años? ¿Qué propone Jorge Alarcón? Bueno, yo voy a decir el eslogan que dice la lista Unidad: profundizar lo que está bien hecho y hacer lo que haga falta. Pero yo quiero hablarle al abogado de a pie, quiero hablarle al abogado común, el que todos los días va y que pelea para llegar a fin de mes. En el Consejo no tiene que haber rosca política. En el Consejo, los que entran por el estamento de los abogados tienen que defender y estar preocupados por los abogados. No para ir a defender a cada abogado, pero preocuparse en la justicia, porque a veces uno va y está en la mesa de entrada y no los atienden. 6, 7, 8, 10 años, un expediente. Yo lo quiero ver a los abogados que ingresen, repito, al Consejo de la Magistratura, que no vayan a hacer rosca política y que no se olviden que ahí están por y para los abogados. Yo, si ingreso, no le quepa la menor duda que mi objetivo principal va a ser la palabra abogado, y voy a trabajar por y para los abogados. No me va a interesar otra cosa. No me interesa otra cosa que trabajar por los abogados. Bien. Yo quisiera, bueno, hacer un poquito de hincapié en esto que vos mencionabas hace un rato de el momento de la pandemia, porque a veces hay que mostrar independencia cuando hace falta, ¿no? Y todos saben, digo, no es ningún secreto cuál es mi ideología o cuál es mi afinidad, pero cuando en el 2020 los tribunales permanecían cerrados y desde el gobierno daban muestras de que así estaban cómodos, a pesar de que me valió, digamos, puteadas por docena, justamente organizamos una de las primeras marchas, te diría, porque la primera fue el 18 de mayo del 2020, donde, más allá de que obviamente la Corte no nos escuchó, visibilizamos el problema para toda la sociedad, porque la gente muchas veces dice, bueno, los abogados no pueden trabajar. Atrás de todos los abogados hay justamente un montón de personas que necesitan que un problema tenga una respuesta y una solución definitiva. La justicia no hace ni más ni menos que eso, solucionar conflictos. Nos puede gustar más o menos la solución, pero le pone un fin al conflicto, ¿sí? Y ese conflicto no lo inventamos los abogados, se plantea entre las personas. A todos nos gustaría mucho más trabajar asesorando y haciendo, tal como existe hoy la medicina preventiva, todos seríamos más felices haciendo abogacía preventiva que teniendo que ir a tribunales. Ahora, cuando el conflicto
escala a tal punto que ya no es posible lograr un acuerdo, hace falta que alguien más lo resuelva. Y para eso es que está la justicia al final de cuentas. Y cuando durante 6 meses no se podía trabajar, más allá de nuestra situación personal, había muchísima gente que estaba atravesando situaciones súper angustiantes y no tenía absolutamente ninguna respuesta. Me parece que ese es el rol justamente de un dirigente, en este caso dirigentes de abogados, de estar atendiendo las necesidades de los abogados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el Consejo de la Magistratura? Bueno, justamente que se profundice, ¿no?, esta modernización para que trabajar sea cada vez más fácil, cada vez más rápido, solucionamos los problemas más rápido y cobramos más rápido también, porque de eso vivimos. Pero exactamente, creo que escuché atentamente, como si fuera un televidente, que no necesariamente tiene que ser abogado. ¿Qué dijo el doctor Juan Pablo Godoy Vélez? Yo en la pandemia salí a pedir por los abogados. Yo en la pandemia recibí de todos lados crítica por haber salido en ese momento, a pedir algo que hoy se está haciendo. O sea que el pedido del doctor Godoy Vélez se cumplió. Ahora, ¿qué hizo la otra persona? Apoyó a Pimato, que sigan cerrados los juzgados. El Colegio Público de Abogados siguió cerrado. ¿Quién es la otra persona? El candidato de la otra lista, la lista 6, Jorge Rizzo. ¿Qué hizo Jorge Rizzo? Denunció a los abogados. O sea, es evidente, ¿quién defiende al abogado y quién no? Esto está claro para las próximas elecciones. Por eso siento el honor, el orgullo de que la agrupación Encuentro de Abogados Independientes me haya ofrecido esta oportunidad de entrar al Consejo. Porque, repito, si entro al Consejo, voy a entrar para defender al abogado. Bien, Jorge. Ahora, yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué pasará por la cabeza de la gente que sigue apoyando a este hombre, que lo ve con este comportamiento que tal vez en otra época no era tan socialmente repudiado, pero que hoy definitivamente no va? Es gente que conoce realmente esto que hacía, porque a mí me parece que mucha gente no sabía este tipo de comportamiento. Lo escuchaban por comentarios, pero no lo podía ver en primera persona. Bueno, esta es una autocrítica que nos tenemos que hacer los abogados, porque íbamos al colegio y no nos metíamos en los problemas del colegio. Entonces, por ende, no conocíamos a este señor. Inclusive cuando lo vieron en la puerta, ni se imaginaban que era la persona que conducía al colegio. Es impensable. Pero a esta conducta déspota se agregó hoy el poner palos en la rueda en la nuevas autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y esto es lo que no tenemos que permitir. Cuando ganó con los votos, lo acompañaron, está bien. Ahora, estos mismos abogados que lo votaron y los acompañaron, son masoquistas, los maltrata, los trata mal a ellos mismos. ¿Quieren seguir a un barra brava cada vez que van a una asamblea? Critica a los periodistas, critica a los colegas, está bien. Pero una cosa es la crítica y otra cosa es el patoterismo, el lenguaje burdo. Entonces eso no tenemos que permitir. Pero no porque este señor sea burdo, porque mirá cómo habla, porque deja la imagen del abogado por el piso. Muy bien, Jorge. Vamos a seguirla, ¿eh? La semana que viene seguimos hablando de este tema, pero ahora el programa llegó a su final, así que les agradezco una vez más por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con mucho más Encuentro Informativo.